Bien, en primer lugar, vamos a empezar por unos conceptos básicos a tener en cuenta antes de pasar a la demo y explicar los beneficios que reporta importar el control lechero. En primer lugar, el archivo de control lechero lo crea la Asociación de Control Lechero de cada comunidad autónoma. Por tanto, para cada comunidad autónoma o a veces para cada provincia, este archivo será diferente. Para ver cómo obtener el archivo de control lechero y cómo realizar la importación, se realizó hace un par de semanas otro seminario que ya está colgado en la página web. Aquí podéis ver la dirección, la URL de cómo llegar a este seminario. Para optimizar el uso de las herramientas analíticas que aprovechan el control lechero, recomendamos que la importación se haga de manera mensual y a la mayor brevedad posible en cuanto se reciba el control lechero por parte de la organización. Bueno, vamos a simplemente comentaros que el control lechero está enfocado principalmente en la producción de leche y en sus características, con lo cual la mayor parte de los informes se encontrarán en el menú de gestión lechera. No obstante, el control lechero tiene impacto o influencia en otros informes que también veremos algunos de ellos. ¿Cómo llegar a los informes de gestión lechera en los que podemos ver las ventajas de importar el control lechero? Bueno, vamos aquí a nuestra cabeza de la vaca, nos encontramos aquí con el menú 2, gestión lechera, y bueno, principalmente podemos trabajar con estos 4 submenús para el tema del control lechero. Vamos a empezar por el primero, análisis de control lechero. Vale, aquí lo que vemos es básicamente la información del último control lechero. Vamos a ir brevemente por todos los campos. En primer lugar, aquí vemos el número del animal y el nombre del animal. En nuestro caso, en nuestra demo, es una base de datos demostrativa, con lo cual no tenemos el nombre del animal, el número de lactación o de parto, los días, el grupo del establo en el que se encuentra este animal, el estado en el que se encuentra también este animal a fecha del control y los días que lleva con ese estado. Luego tenemos aquí ya datos más relacionados con la producción de la leche. Los kilos de leche, los porcentajes de grasa y proteína, la relación entre grasa y proteína, el recuento de células somáticas. Tenemos también aquí los gramos por día, la PPS y la desviación de la PPS en su potencial. Tenemos también... Rodrigo, Sí, hola Lidia. ¿cuál es ese, buenas, cuál es ese campo que dices de la PPS? ¿Qué significa? La PPS es un campo bastante innovador. En España está entrando poco a poco. El concepto nació en Holanda y voy a mostrar en una pequeña presentación lo que significa la PPS, cuyas siglas corresponden a la producción pico estándar. Entonces, vamos así, brevemente vamos a comentar un poco este concepto antes de continuar con los beneficios de importar el control lechero. Entonces, la producción pico estándar es tengamos en cuenta que la producción de la leche en una ganadería no siempre está al mismo nivel. Pues al final hay fluctuaciones en la producción en la ganadería en total y en cada vaca en particular, influenciadas por el manejo, pues ya sea temas de alimentación, de la rutina de ordeño, pues por la disponibilidad de agua, por el entorno, por el estrés, etcétera. Entonces, además hay muchos factores también relacionados con el animal. Pues la vaca, en función de su edad, de los días que lleven leche, del momento, ¿no? Del momento que se encuentra en la curva de lactación, del momento de la gestación, también influyen en la producción. Entonces, no siempre va a ser la misma, no siempre se va a mantener estable, obviamente. Para poder centrarnos solo en los factores de alimentación y manejo que influyen en la producción, con el objetivo de saber si lo estamos realizando de una manera adecuada o no, utilizamos este indicador de pico de producción estándar, que corrige los factores relacionados con el animal. Entonces, vayamos aquí a la definición de la producción pico estándar. Pues la producción pico estándar es la producción media diaria, medida en kilos de leche, para una vaca adulta en su
pico máximo de lactación a los 69-90 meses de edad y con 50 días en lactación. Entonces, bueno, pues este cálculo corrige la edad, corrige los días en lactación y el estado de gestación, por lo cual se puede comparar su producción en cualquier momento de la lactación. Debería ser el mismo, el producción pico estándar. Entonces, la producción pico estándar, también para evitar variaciones muy grandes debido al comienzo o al final de la lactación, se calcula entre los 5 y los 305 días en lactación. Vale, bueno, para aclarar un poquillo más el concepto, sí que podemos ver esta información con un animal en particular. Supongamos que tenemos una vaca, llamémosla Flora, por ejemplo, es una primípara con una curva de lactación como todas las vacas, que termina en aproximadamente esta curva de lactación, teniendo en cuenta la producción que tiene en este momento, al inicio de la lactación, tiene una producción total de 8.000 kilos. Supongamos, se calcula esta curva de lactación, supongamos que bueno, al final, en un momento dado también, en estos aproximadamente 80 días, pues va a llegar al pico de producción de 45 kilos. Cuando la vaca sea adulta, tendrá una producción de 9.000 kilos, tendrá una curva de lactación diferente, calculada en aproximadamente 9.000 kilos a 305 días. Vale, veamos ahora entonces que en la misma vaca, en Flora, a partir de los 100 días, la producción estimada, teniendo en cuenta la producción que ya se tuvo al principio de la lactación, la producción estimada sería de esta, que vemos en el punto verde. Y a su vez, un poquillo más adelante, también la producción bajaría y se correspondería al punto verde que vemos aquí en la pantalla, con lo cual seguiría el recorrido de esta curva de lactación. Sin embargo, puede pasar que en un momento dado la producción esperada, en lugar de ser la que sigue en la línea azul oscuro, la veremos, bajaría un poco y recibiría o pues estaría produciendo menos leche de la que se espera. Digamos que entonces la PPS, la producción pico estándar, ha bajado de 45 a 40. Entonces, esto nos está diciendo que estamos realizando algo en el manejo que produce que la producción pico estándar esté bajando de los 45 a los 40. Simplemente para hacer una pequeña aclaración, para verlo más claro con un gráfico total, vemos que aquí, esto es un informe de la PPS general de toda la ganadería y para todos los animales, vemos que aquí en horizontal, en las abscisas, en el eje horizontal tenemos los días en lactación y aquí, en la parte superior, tenemos la PPS. Entonces, vemos la línea azul se correspondería con la PPS, que vemos aquí, continua, y vemos que al inicio de la lactación, hasta los 60 días, es ligeramente más baja que en el resto. ¿Qué significa esto? Pues que algo se está haciendo, que las vacas no están produciendo tanto como podrían al inicio de la lactación. Vemos que también en el siguiente gráfico que podemos filtrar por lactaciones, vemos que en la primera lactación la la PPS es bastante estable, con lo cual aparentemente en la primera lactación para primíparas se está realizando correctamente. Sin embargo, si filtramos ahora por terceras lactaciones y posteriores, vemos que aquí es más claro que el inicio de la lactación supone una bajada de la producción pico estándar. ¿Qué significa esto? Bueno, pues con esto podemos deducir que en este caso en particular, al analizar, estamos gestionando las multíparas, las vacas de ya tercera lactación y posteriores, se está realizando algo que quizás a lo mejor en el secado o en alguna otro aspecto del manejo, se está realizando algo que baja su producción potencial en el inicio de la lactación. Vale. Entonces, bueno, pues Lidia, esto es un poco el concepto de producción pico estándar. No sé si te ha quedado claro o si tienes alguna pregunta adicional. Sí, bueno, efectivamente es un concepto bastante diferente, pero bueno, la clave está en que esa PPS,
digamos, tiene que intentar mantenerse al mismo nivel en la explotación para todo tipo de animales, estén en el punto de lactación o en el número de lactación en el que estén, ¿no? Digamos Ujú. que es un factor que nos permite comparar todo tipo de animales dentro de la explotación, teniendo claro que no es una producción real, sino que es una producción estandarizada. O sea, no son litros de leche, es como una valoración de estandarización de la producción real. Sí, yo, digamos, es la producción máxima potencial en el momento de mayor producción, que no significa que lo vaya a llegar a producir, simplemente el pico máximo al que podría llegar. Vale. Bueno, vamos a continuar con nuestra demo. Continuamos aquí, ya tenemos nuestro campo, el nombre, el número de parto, los días desde el último parto, grupo, el estado y los días que lleva en este estado, y ya aquí aspectos más de la producción. La producción de leche, grasa y proteína, recuento de células somáticas, etcétera. Y aquí finalmente tenemos la PPS. Vemos que es una producción idealizada que no tiene que ver con la producción real, que la tenemos en esta columna. Vale. Em, para cambiar de control lechero, porque claro, aquí lo que vemos es el último control lechero. ¿Cómo podríamos verlo? Pues sin más, podríamos ir aquí a nuestro botón de propiedades en nuestro programa y aquí en la primera pantalla, en la primera pestaña de general, podríamos seleccionar los diferentes controles lecheros que tenemos importado en nuestro programa. Si quisiésemos ver el del 14 el del 16 de diciembre del año pasado, simplemente seleccionamos aquí la fecha y ya estaríamos dentro del control lechero del 16 de diciembre. Lo vemos en Rodrigo, nuestro. ¿Sí? una cuestión. El recuento de células somáticas, veo que hay algunos colores, imagino que será para cuando el recuento sea elevado o más bajo. ¿Hay alguna manera de poder cambiar ese rango de recuento de células somáticas que considera el programa demasiado alto? Sí. Efectivamente, lo has identificado bien. Los colores corresponden a un recuento de células somáticas demasiado elevado, por encima del cual no queremos movernos. Y sí, esto es configurable. Si supongamos que un ganadero fuese muy exigente con este campo, se podría configurar aquí en propiedades. Si vamos a propiedades y a la pestaña de atenciones, tendríamos aquí, vemos que el recuento de células somáticas, los números máximos por encima de los cuales no queremos estar. Vemos que podemos configurarlo para primíparas y para vacas ya de segundo parto. Estupendo. Luego también, nada, comentar que tenemos aquí en avanzado, tenemos la posibilidad de, pues en este caso no tendría mucho sentido añadir el nombre, puesto que no lo tenemos, no lo hemos añadido en nuestra base de datos, podemos añadir el crotal si así lo consideramos. Vale. Finalmente, antes de pasar al siguiente informe, voy a ir brevemente por los gráficos. Voy a comentar los 3 primeros gráficos. Aquí tenemos para el control del 27 de mayo, para el último control, tenemos los kilos de producción por día medios y así como los días en lactación, para cada día de lactación. Tenemos también cierta información para tener una visión global de nuestra ganadería, pues la producción pico estándar en función de los diferentes días en lactación. Vemos que la producción es pico estándar, que debería ser horizontal, lo más estable posible. Vemos que al principio de la lactación también está fallando. Y luego vemos también pues, los porcentajes de grasa y proteína de nuestra ganadería. Otro gráfico con el que nos puede ayudar a conocer el estado de nuestra explotación es el de recuento celular relacionado con la producción lechera y con la producción pico estándar. De nuevo vemos aquí en azul la producción pico estándar, también vemos la producción en rosa y por último vemos el recuento celular en azul oscuro barra negro.
Además, bueno, vemos que pues esto nos permite también ver, por ejemplo, que ha habido varios picos del recuento de células somáticas promedio para los días 225 en lactación o para los días 135. Esto, bueno, igual nos hace pensar que algo estamos también haciendo mal con el manejo de las vacas en este momento. Vale, vamos a volver a la tabla. Y esto, bueno, en cuanto a este informe de análisis del control lechero. También para casi todos estos informes tenemos resúmenes. Si pinchamos en resumen, veremos un informe con la situación de esta ganadería en función de este control lechero que hemos importado. Esto lo podríamos visualizar también con cualquier control lechero que hayamos importado, no solamente con el último. Tarda un poco en cargarse porque bueno, porque coge toda la información y las está preparando para mostrarla de una manera más concentrada en un PDF. Y tenemos aquí nuestro informe. Por si quisiésemos enviar bueno, a nuestro veterinario o a quien consideremos. Vale, vayamos entonces ahora sobre otro informe que vamos a visualizar, que sería el de la lactación actual. En este informe, bueno, es un informe que también utiliza los datos proporcionados por el control lechero. Tenemos aquí, bueno, nos habla sobre la situación, sobre la lactación actual en la ganadería, teniendo en cuenta los datos proporcionados por el control lechero. Tenemos, bueno, los números de cada animal, el número de lactación, el número de parto, la fecha de parto, días en lactación, los kilos de leche y los porcentajes de grasa y proteína y la fecha del control. Es un informe más escueto, más condensado, con menos información, pero que no obstante también pues, nos ayuda bueno, a conocer el estado de la explotación. Todos estos informes que os estoy mostrando pueden ser ordenados por los diferentes campos. En este caso los tenemos ordenados por número, no obstante pueden ordenarse por fecha de parto, por días en lactación o por kilos de leche o por lo que consideremos. Otro informe que también podemos visualizar es el 2.3, el de producción a 305 días. Bien, en este informe lo que podemos visualizar también es los campos también relacionados con el informe de control lechero. Tenemos el número del animal y la fecha de parto y el número de parto y los días en lactación, un poco la información del animal en las primeras columnas y luego posteriormente en las siguientes columnas tenemos la información de la producción de leche, los kilos, el porcentaje de grasa y proteína y la relación entre los gramos de leche por día. Además, tenemos aquí la información, un campo que puede resultar de interés, que es el del padre del animal. Con lo cual esto nos puede resultar de interés pues, para temas de genética o con quién queremos inseminar a las crías, etc. Vale. Rodrigo, aquí solo puedo ver la producción a 305 ya pasada. No, aquí, bueno, ¿Podemos ver vemos algo la de la producción. producción prevista? Sí, aquí lo que estamos viendo es la producción de los animales ya pasada. Vemos a 305 días, teniendo en cuenta, extrapolando, ¿no? del informe de control lechero, la producción que se ha producido en los 305 días en la producción anterior, en la lactación anterior, pero también si vamos a propiedades, podemos podemos visualizarlo a prevista, es decir, para la lactación actual, cuál va a ser la previsión de producción a 305 días. Esto es una previsión, un cálculo, no es la exacta, pero se asemejará mucho a la que vamos a tener. Entonces, si damos aquí al OK, pues nos calcula, nos dice cuántos días en lactación lleva el animal, no los días que ha tenido de lactación en la lactación previa. Y vemos también aquí la producción de leche estimada a 305 días. Tenemos esas dos posibilidades. Ok. ¿Vale? De acuerdo. También, bueno, aquí en resumen, lo mismo, de la misma manera que veíamos previamente, todos estos informes tenemos la posibilidad de hacer resumen,
e imprimirlo, así como de gestionar algunos campos de identificación del animal en propiedades. Bueno, aquí tenemos el resumen de este informe. Simplemente es una página, nos habla de la media de kilos de leche a 305 días, de grasa y de proteína, así como el número total de animales. Bueno, pasemos ya al último de los informes de gestión lechera antes de pasar a otros informes, y es el de lactaciones finalizadas. Vale, aquí lo que vemos es la producción de las lactaciones completadas para un periodo determinado de tiempo. Es decir, bueno, vemos por un lado de nuevo la identificación del animal, número, fecha de parto, número de lactación o parto, días en lactación, y vemos también los kilos de leche de las lactaciones finalizadas y los porcentajes de grasa y proteína. Y de la misma manera vemos el nombre del padre. Es un informe muy similar al al que hemos visto de producción a 305 días. Si os estáis preguntando por la diferencia entre este informe y el informe previo, con la producción a 305 días, con la producción a 305 días pasada seleccionada, pues en el informe previo solo se muestra la producción calculada a 305 días como un indicador estándar, con lo que el informe actual mostrará pequeñas diferencias, ya que la producción es un poco más real teniendo en cuenta los días de lactación. Aquí vamos a tener en cuenta todos los días en lactación de las lactaciones ya pasadas y en el informe previo solamente a 305 días. Vale, bueno, pues esto en cuanto a la gestión lechera. No obstante, el control lechero, importar el control lechero también nos otorga ciertos beneficios en otros informes. No olvidemos que en el control lechero también importamos el recuento de células somáticas, lo cual es muy útil para detectar mastitis. Entonces, si vamos al menú de salud, vamos a la cabeza de la vaca, a salud y tratamientos, y vamos aquí al primer informe, a análisis de recuento celular. Nos va a aparecer un informe, aquí lo tenemos, vamos a ordenar por número. Voy a ir brevemente comentando este informe. Tenemos simplemente, bueno, tenemos la identificación del animal y de la lactación. Y aquí lo que tenemos es el recuento celular de los últimos 6 controles lecheros. Al tener información sobre los últimos 6 controles lecheros en la misma pantalla, esto ya nos da otro tipo de información. Vemos que en color, por ejemplo, vemos que hay datos en color rojo. Estos datos lo que significan es que es el primero, vemos que tiene un número un recuento de células somáticas demasiado elevado para nuestros parámetros y que previamente estaban en unos parámetros adecuados. Luego, cuando el color es verde, digamos que son los animales que se han curado. Es decir, esta vaca enfermó o tuvo un recuento de células somáticas demasiado elevada en comparación con el anterior en el control de marzo, y en el control de abril ya volvió a bajar su recuento de células somáticas, ya está en unos parámetros adecuados. También vemos que existe el color morado. ¿Esto qué significa? Pues las llamamos las vacas infectadas crónicamente. Entonces, vemos que, por ejemplo, esta vaca, la 59, pues lleva unos cuantos controles en los que ha estado enferma. En abril, finalmente se ha curado, por eso se muestra en verde. Finalmente, vemos que aquí también tenemos las vacas que han tenido, bueno, las vacas teníamos configurado para nosotros que no deberían superar los 500.000 células somáticas, y las primíparas 250. Entonces, vemos que para cada vaca vemos una especie de porcentaje. Esto no es tanto un porcentaje, esto es simplemente el número de controles lecheros de la lactación actual que ha tenido en la parte derecha, y en la parte izquierda vemos de esos controles lecheros cuántos ha superado el recuento de células somáticas máximo configurado. Rodrigo, súper interesante.
Oye, veo también unas líneas rojas dentro de la tabla. ¿Qué Ujú. significan exactamente? Estas líneas rojas, ¿verdad? Sí. Que vemos aquí. Estas líneas rojas son las que cuando se registra, porque recordemos que esto es simplemente el recuento de células somáticas detectado en el control lechero, pero las líneas rojas es cuando en el programa se registra una mastitis clínica, automáticamente aparecerá esta línea roja. Entonces, de esta manera sabemos que aquí esta vaca se ha registrado una mastitis clínica entre febrero y marzo, y luego posteriormente es cuando nos ha surgido el recuento de células somáticos elevado. Entonces vemos que están bastante relacionados. Ah, ideal. Vale, luego voy a simplemente comentar que hay una serie de gráficos que nos pueden también ayudar de una manera visual y rápida en la situación actual de la ganadería. Son gráficos a nivel del último control o los últimos controles, como puede ser el recuento de células somáticas en el último control o la comparación en los últimos dos controles o este de aquí, el recuento de células somáticas por control, pero también tenemos pues ciertas tendencias que nos pueden ayudar a conocer el estado de nuestra ganadería, la evolución, si estamos haciendo las cosas bien o por el contrario, hemos dejado de lado a lo mejor ciertos cuidados, etcétera. Yo, bueno, os animo a echar un vistazo a todos estos informes gráficos y si por algún casual tenéis dudas con alguno, no dudéis en contactar con nosotros. Vale. Bien, vamos a ir a otro informe dentro de la sección de tratamientos, de salud y tratamientos, cabeza de la vaca, de nuevo salud y tratamientos. Vamos a visualizar ahora el análisis de secado que está directamente relacionado con los controles lecheros que importamos. Hay aquí una serie de informes, voy a ir brevemente por ellos, por cada uno de ellos. En el primer informe, en el resultado de secados, lo que vemos es son los resultados del primer control lechero después del periodo de secado, comparándolo con el último control en la lactación previa. Entonces, vemos que aquí tenemos una tabla y un gráfico, y aquí lo que vemos es, digamos que para las vacas que han tenido su primer control lechero de la lactación en el 23 de junio, vemos que hay un 96% de animales que están sanas, pero sin embargo vemos un 4% que son nuevas infecciones. Bueno, para este control, por ejemplo, lo que vemos, el del 14 de enero, vemos que hay un 12% de vacas curadas, y sin embargo vemos que hay un 4% de nuevas infecciones y además un 4% de crónicas. Es decir, que en el último control de la última lactación tenían un recuento de células somáticas demasiado elevado y en el primer control de esta lactación también. Bueno, aquí tenemos un objetivo, son más o menos estándar que conviene no superar un 10% de nuevas infecciones y un 20% de infecciones crónicas. Bueno, aquí en general son los datos buenos, pero vemos algunos meses en los que, por ejemplo, hay un 20% de nuevas infecciones o un 26%. Hay algunos meses en los que el manejo a lo mejor no ha sido el adecuado. Por supuesto, bueno, podemos filtrar por segundas lactaciones o terceras lactaciones. Y esta información la tenemos también aquí en una tabla. Si pasamos el ratón por cada uno de estos números, también nos va a mostrar cuáles son los animales que se encuentran en esta situación. Vale. ¿Qué más informes tenemos? Vale, tenemos el informe de tratamientos de secado producción. La idea de este informe, bueno, es poder ver el resultado en cuanto a células somáticas agrupando por el tratamiento de secado utilizado. Es decir, por ejemplo, vamos a ver aquí, vamos a filtrar por solo tratamientos y vemos que para los tratamientos para las vacas que han tenido un tratamiento de secado estándar,
vemos que hay un 12% de nuevas infecciones, un 6% de curadas y, bueno, un 1% de crónicas. Sin embargo, vemos que para los que han sido secados con el tratamiento Ab Extra hay un 14% de nuevas infecciones y el 86% de vacas están sanas. Entonces, pues, es otra forma de, bueno, de visualizar esta información. Aquí simplemente comentar por encima este informe que también es bastante visual, en el que vemos, por un lado, los bloques azules, los vemos por percentiles de producción. Es decir, aquí están para los 10 animales que menos producen, los 10 siguientes animales que menos producen, hasta los 10 animales que más producen en azul. Luego tenemos para cada uno de estos bloques, para cada uno de estos percentiles, tenemos en la parte izquierda la información relativa al recuento de células somáticas del control antes del secado. Vemos que un 7% estaban enfermas crónicas y un 3%, en este caso, de nuevas infecciones. Y ahora, en este primer control de esta lactación, en las vacas que tienen este percentil de producción, pues tienen un 14% de nuevas infecciones. Y finalmente, en resultados de secado, lo que tenemos es la tabla de donde salen estos datos. Vale. Bueno, vamos a finalmente hablar sobre estos dos últimos informes ya más brevemente. El periodo de secado. Dentro de este periodo, bueno, tardan un poquillo en cargarse. La idea de este informe es ver la influencia que ha tenido el periodo de secado en el recuento de células somáticas. Entonces, vemos, en función de cómo lo tengamos configurado, vemos que en el eje vertical tenemos el número de días seca, que este animal ha estado seco, el periodo óptimo de secado. Vemos que, bueno, son vemos de 43 a 67 días. Si vamos aquí a propiedades, lo que podemos es configurar el periodo deseado de secado. Lo tenemos puesto como 49 días más menos 7. Esto lo podríamos configurar nosotros aquí. Bien, también podemos configurar el periodo que estamos analizando. Y lo que vemos es, bueno, los puntos blancos son las vacas que están sanas, los puntos rojos las nuevas infecciones y los puntos verdes las curadas. También vemos las moradas que son las vacas que están crónicas. Entonces, pues lo ideal sería que estuviesen todas las vacas dentro de la franja verde. Veo, Rodrigo, además que según ibas moviendo el ratón, en la parte de la derecha tenemos todos los detalles de qué animal es, con todos sus detalles del parto, del secado y demás. Efectivamente, por ejemplo, vemos que esta vaca que está en rojo ha tenido muy pocos días de secado. Si pasamos el ratón por este animal, se queda aquí guardados los datos de este animal. Entonces vemos que Ujú. bueno, la fecha de secado, la fecha de parto prevista, los días, ha tenido nada más 6 días seca, con lo cual, bueno, pues obviamente esto no es muy sano, muy recomendable y es una nueva infección. Vale, y finalmente vamos al último informe, que es el de vacas a secar. Vale, aquí lo que vemos es, bueno, es un informe de las vacas que están previstas para secado, bastante completo. Tiene información detallada del recuento de células somáticas, de los últimos 3 controles y además el tratamiento previsto si tenemos configurado en el programa el secado selectivo. Entonces, tenemos esta información. Además, en propiedades, bueno, pues podemos ver los días antes que queremos que nos avise de este secado. De nuevo, podemos modificar el recuento de células somáticas que nosotros consideremos. Y, bueno, obviamente las identificaciones que queramos incluir de estos animales. Bueno, vemos también que este informe
la idea es que es algo más completo que el de la lista de acciones ganadero, con lo cual existe la posibilidad de, en el panel de control, si se desea visualizar este informe en lugar de la lista de acciones ganadero, si vamos al panel de control y vamos aquí al informe para secado, vamos a la ruedita de entrada y podemos seleccionar que visualicemos las vacas a secar en lugar de la lista de acciones ganadero. De esa manera tendríamos el informe que acabamos de visualizar que tiene mayor información. Esto es muy óptimo, efectivamente, Rodrigo. Yo creo que todos estos informes, la clave está en clicar en las propiedades y ver qué diferentes opciones nos da cada uno de ellos para configurarlo de una manera diferente o cambiar los filtros y demás. Muy Ujú. interesante. Sí, en todos estos informes al final hay aquí a la derecha, abajo, un botón de propiedades que nos permite configurar fechas, los recuentos de células somáticas óptimos, filtrar por grupos, en este caso incluso filtrar por tipo de producción lechera, etcétera. Entonces tenemos toda esta información. Bueno, para terminar, antes de terminar con esta demo, quiero mostraros cómo se ve esta información a nivel de registro animal. Supongamos que queremos visualizar la vaca 250. Nos vamos a la vaca 250 y nos vamos aquí a registros lecheros. Si nos vamos aquí al control lechero, en el filtro, vemos los controles de esta lactación. En este caso, solo hay una. Solo hay una porque parió hace poco. Pero podemos ver el resto de controles seleccionando todas las lactaciones. Si filtramos aquí en fecha de parto todas las lactaciones, vale, estamos viendo todos los controles que ha tenido este animal. Podemos seleccionar por lactación o por todas las lactaciones. Vale. Además, bueno, existe la posibilidad de ver esta información en gráfico. Entonces aquí tendríamos pues los kilos de producción para cada una de los controles que ha tenido este animal. Más bueno, pues se puede ver pues la PPS, la grasa y la proteína, el recuento de células somáticas, la producción y la PPS, todo a nivel animal. Tenemos esta posibilidad. Bueno, pues esto en cuanto a la demo de hoy. Antes de cerrar el seminario, quería simplemente dejar aquí información sobre algunos de los informes que utilizan la información del control lechero. Estos son los más importantes. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo en cuanto al seminario de los beneficios que aporta importar el control lechero.